El llanto del niño de al lado. Manolo Marinero. Vivaldi, Chopin, Beethoven eran para él un perfecto y acogedor refugio con el que olvidar sus esperanzas ya frustradas de escritor consagrado. ¿Por qué, entonces, tenía que interferir en su paz el llanto de aquel niño y la resignación de aquella vieja cheposa y enferma que lo cuidaba? Llanto del niño de al lado era desgarrador. Pero muchas veces sucede así. Con aquel y con otros muchos niños. Lloran como si les dieran cuerda. Lloran como si les estuvieran matando. En ocasiones llegan a ser insufribles los niños llorones. Porque lloran expresamente por molestar. Luis Nolasco pensó en sus auriculares. ¿Por qué se los llevaría a Miguel? Luis Nolasco pensó en las gomas rosas que se encajan en los oídos, que venden en algunas farmacias. Aquel llanto no era ya otra cosa, sino puros alaridos. Era una casa de 2 pisos, con 4 viviendas. Una de las de abajo llevaba unos meses desocupada. A Luis Nolasco González, que vivía en él, sus vecinos le respetaban, le querían en alguna medida, pero jamás le pedían favores. Luis era sociable dentro de los límites de la cortesía. Ellos guardaban con él cierta distancia. Nolasco era escritor. Y ellos lo sabían. Y quizás eso fuera agradable para todos, incluso se sentirían orgullosos de su cercanía hasta cierto punto. Pero también debían pensar que era inadecuado que un escritor viviera en aquel barrio popular, pequeño, antiguo y en determinada manera incomunicado, aislado. Aunque distante solo a 200 metros del ruidoso tráfico de 3 importantes arterias de la ciudad. La calle era entera de casas bajas, propia de un pueblo. A todos aquellos que la debían cruzar les parecía un islote insólito. Apenas había tráfico. Salvo por la mañana, cuando las mujeres hacían sus compras en las tiendas, reinaba el silencio. Luis Nolasco tenía 40 años, 20 menos que el promedio del vecindario de su calle. Había querido ser escritor, y era ahora un escritor de 4ª categoría, que trabajaba por las mañanas en un ministerio, y que había publicado, a lo largo de 20 años, 6 artículos en un diario de tirada media. 2 libros de poesías, un cuento en una revista literaria, y una novela de mediana extensión. Pero se le podía considerar sin lugar a dudas un escritor, porque también había escrito 3 novelas más, sin publicar, un centenar de poemas más, inéditos, y una docena de cartas del lector en distintos periódicos. Radio Metropolitana era su emisora favorita. Un locutor amigo le había entrevistado allí en 2 ocasiones. En 1965 y en 1969. En los últimos 5 años, desde el 76, Luis Nolasco González cada vez escribía menos. Había sacado en consecuencia que, el que algo quiere, mucho le cuesta. Otras veces, Nolasco decía, el que algo quiere, demasiado le cuesta. No se llevaba mal con sus compañeros del ministerio. Y cada vez le gustaba más escuchar música clásica por las tardes. Pero se le habían estropeado los auriculares la primera semana del mes, 15 días antes, y cometió la equivocación de encargarle su arreglo a un amigo del ministerio. El amigo, Miguel, tardaba mucho. Luis debería haber llevado sus auriculares a una buena tienda especializada. El llanto del niño de al lado era estruendoso. ¿Cómo lo podría aguantar la vieja de abajo, a la que su madre le había encargado que se lo cuidara? Era imposible escuchar a Vivaldi. Nolasco se levantó del sillón. Caminó con disgusto hasta su tocadiscos, y detuvo el plato. Cogió el disco de Vivaldi y lo guardó en su funda. Al colocarlo en las baldas verticales, hizo resbalar un disco. Estaba nervioso. Era el disco de Eddie Duchin. Música ligera de piano, agradable, por Carmen Caballaro. ¿Y si ponía aquella música sencilla, a todo volumen? No quería aumentar los sufrimientos de la vieja cheposa de abajo, que tenía que aguantar al crío a sus 80 o 90 años. ¿Tendría más de 90 años la vieja de abajo? A la mañana siguiente, al salir hacia el metro, Luis Nolasco se cruzó en el portal con la vieja cheposa, que caminaba muy inclinada, con andares vacilantes, trayendo una barra de pan recién hecho. La saludó y estuvo a punto de preguntarle cómo podía tolerar a su edad el cuidado del crío de los de arriba. Pero se calló por prudencia. Luis Nolasco González era un hombre muy considerado. A veces no sabía a quién dirigir exactamente su consideración. Eso le pasaba en cada conflicto que surgía entre superiores y subordinados, o entre iguales, en su trabajo del ministerio. Mientras viajaba en su vagón, mirando la oscuridad del túnel entre América y la República Argentina,
No dejaba de pensar en el porqué de sus vecinos para no buscar alguna mujer más joven y con más arrestos para cuidar a Paquito en sus ausencias. Claro que a veces la vecina, Angelines, solo quería ir a por una docena de huevos o a por una docena de pinzas, y no iba a contratar a una babysitter por espacio de 10 minutos. Después de colocar los últimos expedientes en el archivero, Nolasco volvió la silla hacia la cristalera. Pensó en aquel día que se quedó enfermo, sin venir a la oficina. Escuchó perfectamente desde su cama la conversación en la escalera. Angelines le pidió a la vieja que subiera unos minutos a cuidar de Paquito. El marido de Angelines era camionero y frecuentemente estaba todo el día fuera de la ciudad. Angelines tenía que comprar esas marcas de artículos de limpieza que Nolasco no ignoraba. Detergentes para la ropa, lavavajillas, limpiacristales, jabón de fregadero, sprays para el polvo de los muebles de madera, insecticidas contra las cucarachas, guantes de goma. La pobre vieja aceptó gustosa, como siempre. Angelines debería tener la consideración, al menos, de bajar a Paquito al piso de la anciana. Evitaría que ésta tuviera que ascender las escaleras con sus pequeñas piernas hinchadas, cruzadas de gruesas líneas moradas, que parecían estar a punto de estallar. Y Nolasco, desde la cama, pudo escuchar los pesados y lentos pasos de la vieja jorobada subiendo hasta la puerta de al lado. Y escuchó también los pasos ligeros de Angelines bajando hacia la calle. Y en cuanto la puerta vecina se cerró tras la pobre anciana, otra vez los alaridos de Paquito. Nolasco hojeó el periódico sin especial atención. Desaprobaba que un diario serio admitiera aquella publicidad incalificable. Películas, en todas partes. Luis iba de vez en cuando a los cines más próximos de su vivienda. Lástima que muchas veces pusieran en ellos películas viciosas. Pero, en fin, a él no le gustaba especialmente el cine. ¿Qué hubieran dicho Vivaldi, o Mozart, o Beethoven, de aquella publicidad indecente? Recordó de nuevo el asunto de los auriculares. Y decidió dirigirse Miguel, al otro lado del pasillo, para rogarle diligencia. Nolasco volvió a su mesa, satisfecho a medias por las promesas, muy firmes, eso sí, de Miguel, referentes a la devolución de sus auriculares. Pasó las hojas del periódico, hurtando de su vista los dibujos escabrosos. Pensó que sería bueno que el piso desocupado de abajo tuviera de nuevo inquilinos. Podrían ayudar alguna vez a Angelines, cuando fuera al cine por la noche con su marido el camionero, encargándose del pelmazo Paquito. Y además aliviarían la situación económica de la anciana, que no podía ser buena. Ella era la propietaria de las 2 viviendas del piso bajo. Y llevaba ya unos meses sin poder cobrar la renta. Quizá, si la pobre dispusiera de más dinero, iría a ver a un médico. Las excrescencias cutáneas de su frente tenían ya un tamaño alarmante. Y un color negro rojizo así mismo de preocupar. No sería extraño que aquellas monstruosas verrugas fueran cancerígenas. Parecían sanguijuelas hinchadas de sangre podrida. Y la del labio, que no la permitía cerrar normalmente la boca, y la descubría los carcomidos dientes separados y amarillos, estaba al borde de reventar. Los médicos eran gente admirable, pensó Nolasco González. Ellos sí serían capaces de contemplar un cuerpo como el de aquella anciana deforme, y como el de otras muchas, al desnudo. Ellos sí eran capaces de supurar la llaga de la mano de la vieja. La tenía entre el pulgar y el índice. Sin duda se había quemado con una sartén unos días antes. Pero Nolasco no recordaba haber visto nunca aquella mano en mejor estado. El escritor funcionario pasó las páginas de esquelas del periódico. ¿Cuánta gente se llamaba Martínez? Su jefe era don Sergio Martínez. Su amigo Miguel, el culpable de que ahora no pudiera escuchar tranquilamente a los clásicos por las tardes, Miguel Martínez. Y Lali, la secretaria de toses tuberculosas, Eulalia Román Martínez. Y el del estanco de la esquina de su calle, Ciríaco Martínez, y los vecinos de abajo, los que se fueron sin despedirse, los Martínez Méndez. La vieja de abajo se llamaba Viviana. ¿Cuál era su apellido? Luis Nolasco no lo recordaba. Pero no es que lo hubiera olvidado. Lo ignoraba. De ella sí tuvieron que despedirse forzosamente los Martínez Méndez, para pagarle el alquiler. La pobre chica de abajo sí que debía estar tuberculosa o anémica, o enferma de algo grave. Los meses que vivió bajo su casa cada vez ofrecía un aspecto más penoso, más apagado. Parecía que un vampiro le estuviera chupando la sangre.
En el camino de retorno, en la estación de los ministerios, Luis Nolasco miró a una bonita joven y bajó la vista. Luego se volvió hacia el mapa del metro. Luis Nolasco González era muy grueso, de pequeña estatura, con ojos pequeños y juntos, y no era muy propenso a aventurarse en relaciones con mujeres. Su única novia le había dejado cuando empezó a fracasar en el mundo de las editoriales. A veces la recordaba con nostalgia y ternura. Otras, con rencor y desprecio. Pero el organismo de Luis Nolasco conocía sin duda el antídoto conveniente. Este había causado efecto durante muchos años. Luis Nolasco sentía más que nada hacia las mujeres indiferencia. Una disciplinada indiferencia. El canon y giga en re mayor era una compra estupenda. Era de sus partituras predilectas. Luis volvía con la bolsa del disco bajo el brazo, como si guardara joyas o algún objeto precioso. Entró en su angosta calle. Cuando llegó al portal se encontró con Angelines. Ella llevaba a su vez una caja de cartón, una caja de zapatos. Le saludó y abrió la caja. Dentro estaban dos pequeñas crías de gato, de piel de nieve. Se los mostró con orgullo, con ternura. Le dijo que el del bar de la esquina se las había regalado. A su marido no le gustaban los animales, pero no sabría poner inconvenientes. A Nolasco tampoco le gustaban, pero no tuvo problemas para decir a su vecina que encontraba encantadores a los gatitos. No podría escuchar tranquilo el canon y giga en re mayor, de Johann Pachelbel, magníficamente ejecutada por la Filarmónica de Berlín, magníficamente conducida por von Karajan. La voz de Angelines le pedía esta noche de nuevo, el pie de la escalera, a doña Viviana que hiciera el favor de cuidar al temido Paquito. La madre iba a cenar fuera con su marido y unos amigos. La voz le hizo daño a Luis en el fondo de los oídos. ¿Acaso no podían cenar los vecinos en su casa? ¿Es que no podían invitar a los amigos? Luis aguzó el oído en espera de la respuesta de la vieja. Pero la voz de la vieja debió ser muy baja. En su lugar, Nolasco escuchó los cansinos y pesados pasos de la anciana, acompañados por los de Angelines, cada vez más cercanos. Luego, ya en el rellano, Angelines daba las gracias y cerraba la puerta. Enseguida, los pasos apresurados de esta hacia abajo, mientras el camionero la reclamaba desde el portal con voz de bajo, haciéndola notar lo avanzado de la hora. Luis no estaba escuchando el canon y giga en re mayor de Pachelbel. Lo advirtió con fastidio. Se aproximó al tocadiscos, y con un nervioso golpe a un mando automático, y otro más violento aún, volvió a colocar la aguja sobre el principio del disco. Involuntariamente prestó más oído al piso de al lado que a los violines y al bajo de la Filarmónica de Berlín. Pero no. Esta vez no iban a molestarle. Seguramente hoy Paquito estaba ya dormido. Era lógico. Tenía menos de año y medio. Eran horas de que estuviera dormido. Sin embargo, un par de minutos después, Nolasco oyó nítidamente el llanto del niño. Pero al menos, en esta ocasión, el llanto era suave, manso, monocorde, sin cambios de volumen, monorrítmico, como resignado. O quizá fueran los gatitos. Muy posiblemente. Pero, pensándolo mejor, aunque él no entendía del mallar de las crías de gato, nunca antes había estado cerca de unas, no le parecía que fueran los gatitos blancos. Sospechaba que el niño lloraba por inercia, sin convicción, cansado. No obstante, levantando un poco, con mesura, el volumen del disco de la Filarmónica de Berlín, comprobó el frustrado escritor que podría disfrutar perfectamente de su reciente compra sin estorbos. Y Pachelbel serenaba, contagiaba una gran sensación de calma, de tranquilidad, de paz. Aunque, al final de la partitura, el llanto manso y resignado llegó de nuevo a los finos oídos de Nolasco González. La joven de abajo le visitó. Estaba más lívida que nunca. El proceso de su anemia debía ir a peor. Pero, pese al aire enfermizo, era una cara agradable, de expresión suave. Parecía sufrir de su mal con resignación. La voz era también delicada, leve, tenue. Óigame, don Luis, le dijo. Tenga usted cuidado de ese niño. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Qué le sucede? No es culpa mía precisamente que le dé por llorar en vez de conciliar el sueño. Luis preferiría atender al cuidado de aquella pobre joven, que indudablemente necesitaba con urgencia mayores protecciones que el sueño de un bebé. Ella sí estaba totalmente desamparada. Lo había estado durante todos aquellos meses. Y Luis se inclinó hacia ella para revelarle su opinión.
Entonces despertó. Se irguió bruscamente con un escalofrío, y abrió los ojos en medio de la oscuridad. Ahora el silencio efectivamente era alterado solo por casi imperceptibles, amortiguados maullidos de gatitos. Luis dio a tientas con él interruptor de la lamparilla de su mesilla de noche y encendió la luz. Afinó el oído. El silencio era absoluto. Los maullidos que había creído oír un segundo antes eran producto de su obsesión. Miró en torno, buscando los objetos que le eran familiares, que le conectaban con la realidad diaria. A la derecha, junto a la cama, la antología de poesía española sobre la silla. A los pies de la cama, la otra silla con su ropa recogida, bien doblada. Frente a él, la repisa con el grupo de los 3 monos del lema, no mires, no digas, no escuches mal alguno, en hierro, de pequeño tamaño, y más arriba, la estampa enmarcada del retrato de Chopin por Delacroix. Y a la izquierda, el armario de madera, algo inclinado hacia afuera por efecto del tiempo, y finalmente la ventana de contraventanas. La respiración de Nolasco González se regularizó. Pensó en la conveniencia de ir a servirse un vaso de agua del frigorífico, pero la desechó. Era el mes de febrero y la vieja casa era fría. Únicamente se calentaba por las estufas bien distribuidas que había llevado el escritor. Este recordó el aviso, mejor dicho, el sueño de la joven de abajo, la chica delgada y enferma. Quizás hubiera estado siempre enamorado de ella, sin caer en la cuenta nunca, hasta su desaparición. Pero, ¿por qué mezclar en un sueño amoroso al niño de año y medio del camionero y su mujer? Nolasco, sentado con los riñones en la almohada, hizo un esfuerzo por recordar. La chica anémica le había pedido que protegiera a un niño. ¿Y por qué se iba a haber referido al de al lado? Nolasco apagó la luz y se tendió. No quería sentir que estaba alerta. No había ningún motivo para estar alerta. Solo había sido víctima de una pesadilla. Y seguía inquieto por efecto del mal sueño. Pero porque había sido un mal sueño, únicamente había evocado a aquella frágil joven, que probablemente se habría recobrado de su anemia, y viviría ahora feliz, junto a su marido, en un barrio más acomodado. Pero Nolasco tardó en dormir, a fin de cuentas. Cuando sonó el despertador, los gatitos blancos estaban maullando tenuemente. Al salir a la calle, Nolasco creyó sentir una mirada risueña y burlona de la vieja, tras la reja de su ventana exterior. Volteó la cara en la acera hacia ella. Pese al fondo oscuro del interior, Nolasco tuvo la seguridad de que la vieja se ocultó con un movimiento veloz. Él alzó los hombros, y continuó su camino hacia el metro. Era una tontería, pero le parecía que la verruga se había extendido, cubriendo toda la frente de Viviana. No había habido ninguna malignidad en la actitud de la anciana. Nolasco sospechó que la pobre vieja sentía vergüenza de su propia, repugnante, presencia. En su calle y en las inmediatas era conocida. Pero la vieja había debido sufrir no pocos abusos y humillaciones, fuera de aquel refugio. Ni el tráfico ni los peatones tendrían con ella miramientos. La habrían tachado de bruja muchos niños insensatos. 3 días más tarde, Nolasco volvía distraído, feliz, a su hogar. Al fin su compañero le había devuelto los auriculares recompuestos. En el portal le detuvo el saludo de Angelines, que le preguntaba sobre la utilidad del aparato que él había sacado en ese momento de una bolsa. Angelines llevaba a Paquito en brazos. Este estaba muy desmejorado. Habría estado enfermo. Su mirada triste estaba fija en la del escritor. A Luis Nolasco le parecía una mirada angustiada, impropia de un niño de su corta edad. Angelines le pidió a Paquito que diera un beso al vecino. El niño giró la cabeza a uno y otro lado. Y su madre se explayó entonces sobre su timidez y su carácter poco dócil. Le ordenó repetidamente que dijera la palabra Luis. Era una palabra fácil. El niño clavó en Nolasco una mirada, que a este se le antojó desesperada, y emitió unos sonidos incomprensibles. Daba la impresión de hacerse entender a toda costa, como si le fuera en ello la vida. Daba la sensación de que el niño se sentía dolorosamente impotente. Irremediablemente fuera de las habilidades y los códigos de comunicación de los mayores. Procedente de la puerta de la vieja, llegó una tos cascada. A Nolasco le pareció jocosa, provocativa, insolente. Al oírse aquella tos, Paquito reaccionó instantáneamente, agitándose muy nervioso, y agarrándose con todas sus fuerzas a los hombros de su mamá. Durante 2 semanas, Nolasco disfrutó de nuevo de su tesoro de clásicos, las sinfonías de Beethoven, los conciertos para piano y la obertura trágica, de Brahms,
algunos conciertos para órgano de Händel, las sonatas de Chopin, las estaciones de Haydn, las 4 estaciones de Vivaldi. Había gastado casi $500,000 en su equipo, pero, gracias a ello, vivía en la gloria de 6 a 7 horas diarias. Aquella noche, Nolasco había escuchado placenteramente la Sinfonía número 6, la Pastoral. Se desprendió de los auriculares, dejándolos junto a uno de los bafles de su equipo. Simultáneamente oyó el llanto del niño de al lado y el mayar de los gatitos. Los lloros se convertían en gritos. Nolasco no pudo más. Salió de su casa, cruzó el descansillo, y llamó a la puerta vecina. Los gritos infantiles y los maullidos habían cesado, cuando se abrió, rechinando sobre sus goznes, la puerta. Asomó la cara de la anciana, la frente comida por aquella mancha de un violáceo oscuro, los labios esbozando una sonrisa. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa al niño? La vieja miró hacia atrás, de soslayo. Ya nada. Nada. Ahora duerme. Ha hecho un escándalo espantoso. Nolasco alzaba el cuello, para atisbar el interior por encima del hombro de la vieja. Déjeme ver si, no. Le despertaría. Ahora está tranquilo, duerme. Nolasco optó por regresar a su vivienda, descontento. Abrió el cajón de las medicinas. Sacó 2 grajeas de un barbitúrico, aunque se resistía a recurrir a ellas salvo en casos muy excepcionales. Fue a por un vaso de agua. Y entonces escuchó nítidamente un gemido. Se detuvo con el vaso a la altura de los labios. Otro gemido. Corrió hasta la puerta de los vecinos. Llamó de nuevo, ahora con una energía en el desconocida. Pero nadie le abrió. A los gemidos y maullidos, se unía un extraño zumbido, como el vuelo de las alas de un ventilador de techo. Nolasco volvió a llamar, imperiosamente. Los chillidos del niño se hicieron espeluznantes. Pero nadie respondía a las llamadas. Nolasco volvió a su casa y buscó algo apropiado para forzar la puerta. Pero carecía de todo tipo de utensilios. Se decidió por unas largas tijeras de cortar papel que usaba para seleccionar expedientes y que había llevado a su casa desde el ministerio. Clavó las tijeras una y otra vez en los cerrojos, espantado por los gritos de la criatura y el extraño zumbido. A la vez, descargaba todo su peso sobre la puerta en pellones. Esta al fin cedió. Nolasco cruzó la pequeña entrada. Y descubrió un pavoroso espectáculo. Los gatitos mallaban, arrinconados en el fondo de la habitación, mientras un murciélago sobrevolaba y atacaba al niño en una cuna alta, que se defendía desesperadamente a manotazos. Nolasco estuvo a punto de sufrir un infarto. No había ningún indicio de la vieja, que se había ausentado temerariamente. Confuso pero decidido, el escritor de 4ª categoría se abalanzó sobre el murciélago, esgrimiendo sus tijeras. El animal abandonó su presa y se volvió, aleteando hacia él. Nolasco se fijó en los colmillos que sobresalían de la pequeña ranura espumajosa. El murciélago abatió sus alas sobre Nolasco. La pequeña cabeza buscaba la garganta del melómano. Paquito aullaba con ojos febriles, desesperado, y los gatitos parecían querer huir a través del zócalo. El llanto del niño, su rostro demacrado, sus ojos húmedos, desmesuradamente abiertos, no pudieron llamar la atención de sus padres cuando irrumpieron media hora más tarde en la habitación. Ambos estaban paralizados, absortos. Contemplaban, detenidos por la mayor confusión, los cadáveres abrazados del vecino de al lado, con el rostro y el cuello tumefactos y destrozados por extraños desgarrones, y la vieja cheposa, con unas largas tijeras clavadas en el corazón. Y junto a ellos, los gatitos blancos lamían el contorno resbaladizo de la gran mancha de sangre tibia sobre el suelo. Ni el camionero ni Angelines podían dar crédito a sus ojos. Pero en algún lugar, una bella joven anémica tenía un héroe y vengador muy diferente al de todas las convenciones literarias.